Ya, bien chicos, gracias por la espera. Vamos a ver un poco acerca de ecuaciones de campo, ¿no? Que es el objetivo del día de hoy, ¿no? En la clase anterior habíamos llegado a construir el tensor de Einstein, ¿no? Entonces, ¿no? Se construyó el, el tensor de Einstein, ¿no? En la forma, ¿no? Entonces, R nu menos un medio de Y nu por R, ¿no? El escalar de curvatura, el tensor de Ricci de segundo orden, y se verifica en realidad por condición, ¿no? Que este tensor es igual a 0, ¿no? Es la derivada covariante del tensor, o vamos a colocarlo de esa manera si desean, es igual a 0, ¿no? Entonces, esto nos permitía construir un modelo matemático gravitacional donde satisfacía metricidad, satisfacía que la conexión era del tipo Levi-Civita, y eso es justo lo que encierra el modelo gravitacional de Einstein, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer un poco de la otra parte de la ecuación, porque si bien es cierto, si tú notas acá, todo lo que está aquí depende de la métrica, ¿no? R mu 1 depende del tensor métrico, igual lo mismo en el escalar de curvatura. Como depende de la métrica, esto es una expresión 100% geométrica, ¿no? O sea, que si quisiéramos describir un espacio-tiempo curvo, esa curvatura y todas las propiedades de curvatura estarían dentro del tensor de Einstein, ¿no? Pero debido a que conocemos y que tiene que existir, ¿qué tal? Que tiene que existir una conexión con la mecánica clásica, tiene que haber una conexión con la materia que rodea o que está encima de ese espacio-tiempo, ¿no? Y eso trata la clase del día de hoy, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos un poco, cuando tú tienes un cuerpo masivo dentro de un potencial gravitacional, ¿no? De un potencial gravitacional, este cuerpo masivo, o de repente no es un cuerpo masivo, de repente es una densidad, ¿no? Es un cuerpo un poco más grande que tiene una determinada densidad de masa, ¿no? Y está dentro de un campo gravitacional, ¿no? O sea, este cuerpo interactúa con el campo, ¿sí? De manera gravitacional. La ecuación que describe un cuerpo como este es la ecuación de Poisson, ¿no? ¿Cierto? Esa es la ecuación de Poisson. Ahora, esa ecuación es muy parecida, tiene una gran parte parecida a lo que está arriba. No todo, pero ahorita lo vamos a terminar de construir. Si te das cuenta, todo lo que está a la izquierda de la igualdad es netamente descripción del campo, ¿no? Aquí está el campo gravitacional, ¿sí? Y del otro lado, esos son constantes, y acá tenemos la densidad de materia, ¿no? Densidad de materia. Hasta este punto, los únicos cuerpos que interactúan con los campos gravitacionales a nivel newtoniano es cuerpos con materia, ¿no? Con masa, ¿no? Entonces, teníamos una relación que es consistente con la mecánica newtoniana, en donde el campo gravitacional se relaciona con la materia a un otro lado de la igualdad. Entonces, lo que se busca es algo muy parecido, ¿no? Que ese tensor de Einstein, así como el laplaciano del campo del potencial gravitacional es proporcional a este ρ, ese es el factor de proporcionalidad. Es muy probable, y así fue como se construyó, que se debería construir ¿sí? un tensor nuevo que sea proporcional al tensor de Einstein. ¿Por qué? Porque ese tensor de Einstein cumple todas las propiedades de metricidad, ¿no? Entonces, se espera
de que existe un tensor donde aquí esté descrito toda la materia. Y aquí está descrito todo lo relacionado al campo gravitacional. A final de cuentas, Einstein sacó el concepto de campo gravitacional, o mejor dicho, sustituyó el concepto de campo gravitacional por un campo netamente geométrico, ya no debido a una densidad de materia, ¿no? Y esto de aquí describe cómo cambia el campo gravitacional a nivel geométrico, ¿no? Pero no es exactamente igual, porque también se podía, o sea, del otro lado de la igualdad, no solamente hay materia, también hay energía, ¿no? Entonces, la idea es que busquemos esa constante de proporcionalidad, ¿no? El tensor ya está construido. Debido a que ese tensor, la derivada covariante de ese tensor es 0, entonces a este nuevo tensor T, que le vamos a llamar el tensor de energía-momento, ¿sí? También debe satisfacer esta relación, ¿no? Entonces, debe cumplir que la derivada covariante tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos buscando justo un tensor proporcional que, ojo, que donde sí o sí esté concentrada o esté localizada toda la materia y la energía del espacio o de las regiones encima del espacio-tiempo, ¿no? Que ya no tenga características geométricas, sino que tengan características de masa y de energía, ¿sí? Entonces se debe cumplir esto, ¿no? Para que eso sea consistente. Entonces, en ese sentido, vamos a... Bueno, y obviamente, esta ecuación es la famosa ecuación de Einstein, ¿no? Tendríamos que encontrar esa cantidad proporcional. ¿Bien? Ahora, vamos a intentar construir una forma general para el tensor de energía-momento, ¿ya? Y lo voy a hacer a partir de la acción. Lo bueno es que la teoría general de Einstein es una teoría, es un modelo que tiene una especificación lagrangiana. O sea, la teoría de Einstein tiene formulación lagrangiana, ¿no? Tiene formulación lagrangiana. Y esa formulación de lagrangiana se encuentra de esta manera, ¿no? Esta es la acción de 4x menos g y es r nada más, ¿no? La acción para únicamente encontrar el tensor de Einstein nace de esta formulación, ¿no? De esta acción definida, ¿no? Este g es el determinante de la métrica y es un signo menos únicamente porque como consideramos es una variedad pseudo-riemanniana, tiene signatura de menos, más. Entonces, el determinante va a ser negativo, ¿no? Entonces, para que no ocurra eso, le colocamos menos g, ¿no? Ya con esto ya está completamente definido. Este es el jacobiano en las coordenadas generalizadas, ¿no? Ahora, también hay una historia un poco interesante de que inicialmente Einstein quería introducir o quería describir un espacio estático, ¿no? Es por eso que introdujo la constante cosmológica dentro de la acción, ¿no? Porque él decía de que esta constante cosmológica lo que está haciendo es intentar empujar el sistema, como toda la materia se atrae. Él no creía en que toda la materia debería colapsar en uno solo, que nuestro universo era estático. Entonces introdujo una constante que serviría en ese entonces como calibre para que compense esa atracción gravitacional, ¿no? A final de cuentas, después de los experimentos observacionales de Hubble, se sabe de que la constante cosmológica no sirve para que el universo esté estático, en realidad está acelerando, ¿no? Se expande aceleradamente, ¿no? Entonces ahí Einstein le llamó a esto como su mayor error, ¿no? Pero al final de cuentas la seguimos implementando. ¿Por qué? Porque al final no solamente el universo es estático, o sea, no solamente la gravitación se compensa con la repulsión introducida por ese término, sino que incluso la acelera, ¿no?
Entonces, ese término también aparece en la acción de Einstein y solamente se corrige de esta manera, ¿no? Ahora, eso ya es el tensor de Einstein con constante cosmológica, ¿no? Y sigue cumpliendo todas las condiciones que habíamos descrito en la clase pasada, ¿no? Y tiene formalismo lagrangiano. Ahora, el tensor de energía momento también debería tener un formalismo lagrangiano en general, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, entonces. Si la densidad de materia y energía son descritas de la siguiente forma, ¿no? Tenemos acá una acción, tenemos la raíz de 4x, estamos hablando de un sistema coordenado de 4 dimensiones, una temporal y 2 espaciales, y acá sería la densidad lagrangiana correspondiente a Einstein-Hilbert, gravitatoria, más la densidad lagrangiana de la materia, ¿no? Entonces, obviamente tú para poder describir esas ecuaciones, lo que tienes que hacer es variar la acción y por medio de las ecuaciones de Lagrange encuentras las ecuaciones del campo. Tanto para esta expresión de densidad lagrangiana, que lo que obtendrías es esto, ¿ya? Y lo mismo para la densidad de materia, ¿no? Entonces, si tú varías la acción, ¿ya? Gravitacional, vamos a colocarle así, ¿ya? Que ese sea un SG más un SM, ¿no? Entonces, la variación de la acción te va a introducir lo siguiente, ¿no? Te va a introducir la integral SG nada más, ¿ya? De 4 de x, la raíz de menos g, y aquí estaría la ecuación del tensor de Einstein, ¿no? De mono, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es justamente, vamos a encontrar una expresión general para la acción de la materia, ¿no? Entonces, CG es la acción que describe la materia y energía SM es la acción que describe la materia y energía. Entonces tiene que existir una densidad lagrangiana en materia, ¿no? Vamos a intentar hallar esta expresión de acá, ¿no? Vamos a variar eso entonces. Entonces, si tú varías esta acción, SM, tendrías lo siguiente, ¿no? Tendrías acá de 4 de x y estarías variando la raíz de menos g y esta densidad lagrangiana de materia, ¿no? Vamos a encontrar una expresión general para esto y de esa manera vamos a construir el tensor de energía-momento, ¿no? Entonces vamos a ver esto. La variación de la raíz de menos g LM, ya, esto que es igual. Bueno, eso es una derivada, pues, ¿no? La variación de esto, LM, la raíz de menos g, la variación de la densidad de energía de materia, ¿no? Ya, esto de acá tiene una expresión ya conocida. Ya eso te lo voy a dar, ¿ya? Pero ya tiene una expresión conocida. Eso ya es un cálculo conocido. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Debido a que yo voy a variar respecto a la métrica inicialmente, esto de acá se puede transformar en lo siguiente, ¿no? Eso es delta de la raíz de menos g. A ver, déjame ver. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Voy a derivar mejor el producto y después lo voy a separar. Mejor. Sería así, ¿no? Sería derivada con respecto a la métrica de quién, de la raíz de menos g LM, ¿ya? Por delta de g mu nu. ¿Sí? Hacia arriba. ¿No? Pero a esto lo tengo que sumar, simplemente estoy variando nada más, ¿no? Derivada parcial de todo respecto a la métrica y la derivada de quién, de lo mismo, pero ahora respecto de la derivada de la métrica,
delta de y mu nu, lambda. ¿De dónde sale esto? Si bien es cierto, debido a que el tensor de Einstein tiene componentes del tensor de Ricci, el escalar, tienen términos de primera, o términos de la métrica y términos de la primera derivada, incluso de la segunda derivada, ¿no? Entonces, para poder encontrar una ecuación de campo consistente, estamos asumiendo que nuestra densidad de materia depende de la métrica y depende de la primera derivada, ¿no? Entonces Lm depende de mu nu y depende de la primera derivada, ¿no? Si uno formula uno con segunda derivada, si bien es cierto, llegas a ecuaciones un poco más complejas, incluso con ecuaciones de tercer orden, que no se espera, ¿no? La naturaleza generalmente se manifiesta por ecuaciones de segundo orden, ¿no? Entonces se propone que solamente sea hasta primer orden, ¿no? Para que obtengamos ecuaciones de segundo orden, derivada, ¿no? Entonces ya tienes acá derivada de este término respecto a y mu nu, variación de la métrica, variación con respecto a la primera derivada, y ahora esto lo vamos a operar un poquito, ¿ya? Si bien es cierto, esto de acá, a todo esto por practicidad, solo por practicidad, lo vamos a llamar B lambda, ¿ya? B lambda, ya está, ¿sí? Solamente por practicidad. Sí, ya, este de acá es. Sí. Entonces vamos a definir B lambda de la siguiente manera. Va a ser parecido a esto, pero no va a tener una derivada, ¿ya? Entonces aquí, Lm, derivada de g mu nu, lambda, y delta de y mu nu. Ya está. ¿Sí? Eso de aquí es un tensor, es un vector en realidad, contravariante, y vamos a definir únicamente para poder agrupar nuestros términos, nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Ya? Esta variación de menos raíz de g Lm, lo voy a colocar por acá, ¿ya? ¿A qué va a ser igual? Bueno, primero tenemos ese término de ahí, derivada de la raíz de menos g Lm con respecto a y mu nu, ¿sí? Así. De ahí, ¿qué tenemos? Voy a hacer lo siguiente. Si yo defino esto de esta manera, yo lo que puedo hacer es, puedo reescribir esta expresión de la siguiente, ¿ya? Esto es igual a menos, ¿ya? Derivada de la raíz de menos g, Lm, derivada de g mu nu, lambda, variación de y mu nu, más el b lambda, lambda, ¿no? O sea, ¿qué es lo que he hecho aquí? Lo he derivado con respecto a lambda, he obtenido dos términos y he despejado uno de ellos, que es uno de esos dos términos, después de haber derivado con respecto a lambda, es este, ¿no? Y ese despeje lo he reemplazado acá. Tengo una parte positiva y la parte negativa, porque estoy despejando nada más, ¿sí? Entonces eso se ha derivado respecto a lambda. Y se han obtenido dos términos. Uno de esos términos es este, ¿sí? Y lo he despejado y lo he reemplazado acá, ¿sí? Una vez que tienes esto, te das cuenta de que esos dos términos comparten la misma variación de la métrica, más ese término adicional, ¿no? Ahora, ocurre lo siguiente, nosotros tenemos que, como estamos variando, esto va a estar dentro de la variación de la acción, ¿no? O sea, todo esto va a estar dentro de esa integral, ¿bien? Pero, si te das cuenta, acá tienes la integral de dx4 de este término. Esto de aquí es una divergencia, ¿no? Entonces aplicamos la ley de Gauss, ¿no? Entonces para ese término, para el término B lambda lambda, aplicamos ley de Gauss, ¿ya? Aplicamos ley de Gauss.
¿no? Donde la integral de b lambda lambda de x4 es igual sobre un cierto volumen, es igual a la integral cerrada sobre la frontera, ¿no? De b lambda. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto, nosotros vamos a integrar sobre una superficie y esa superficie la vamos a mandar al infinito y en el infinito se va a anular, ¿sí? Por condición de contorno. Así que ese término se va a anular. Entonces, solamente me quedaría esto, ¿no? Recuerda que todo eso está dentro del integral, ¿no? Entonces, como está dentro del integral, solo va a sobrevivir esta parte, ¿no? Y aquí es justo a lo que quiero llegar, ¿no? Bien, entonces, ahí está. La variación de la acción de materia se está expresando de esta forma, ¿no? La raíz de menos g, Lm, de mu, menos integral la raíz de menos g, Lm, de mu nu, coma lambda. Ahora, vamos a definir, ¿ya? Entonces se define, si te das cuenta, todo lo que está entre paréntesis, ¿ya? Todo lo que está entre paréntesis, ya debe, o sea, como ya tienes el tensor aquí, todo lo que está entre paréntesis debería ser el resultado de haber variado esta parte del tensor de energía momento, ¿no? Entonces se va a definir el tensor de energía momento de la siguiente manera, ¿no? Tensor de energía momento como así, ¿eh? Esto es menos 2 entre la raíz de menos g, ¿ya? Se va a definir de esa forma, ¿ya? Multiplicado por todo eso, ¿ya? Delta de la raíz de menos g, Lm, nu, y menos, ojo que aquí faltaba, ese corchete tiene una derivada, ¿ya? Tiene una derivada ese corchete. Ya vamos a ponerla así, ¿ya? Mejor. Sí, es una derivada. Y creo que también me olvidé la derivada. Tienes una derivada, ¿no? Más tiene que haber, ¿por qué? Porque si no, no se puede encontrar los índices, ¿no? Tiene que ser. ¿Bien? Entonces, ya con esto tendríamos ese término, ¿no? Derivada de la raíz de menos g, Lm, delta de g nu, coma lambda. ¿Sí? El tensor de energía momento se va a definir de esa manera, ¿no? Para cualquier densidad lagrangiana, ¿no? Si tú tienes cualquier densidad lagrangiana, ya sea un campo electromagnético, ya sea un campo escalar, ya sea cualquier tipo de campo que represente materia y energía, vas a poder construir su tensor de energía momento de esa forma. Los términos que vienen acá, como el 2, el raíz de menos g, eso más que nada para dar consistencia y compatibilidad con la teoría de Einstein, ¿no? Sino de Newton, si no, no tendría sentido. ¿Sí? Y también los órdenes de magnitud también, ¿no? Entonces, de esa manera, una vez definido esto, de esa manera, la acción de materia se puede escribir para cualquier caso de la forma medio integral de 4x, la raíz de menos g, ¿no? El tensor de energía momento por, bueno, obviamente es la variación de esto, ¿no? Por delta de y mu. Ya está. ¿Sí?
La densidad de Lagrangiana en materia. Sí, es la densidad de Lagrangiana en la materia. Ah, gracias. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Buena pregunta. A ver. De manera general, no te podría decir, pero hay una cosa que sí es cierta. Cuando uno propone condiciones para la densidad de materia, pueden ser varias. Y hay una propuesta que es el fluido perfecto. ¿Ya? El fluido perfecto es una expresión donde cuando tú resuelves la ecuación se parece mucho a la ecuación de Navier-Stokes. Más que nada por eso le llaman fluido. Entonces, y ya dentro de la ecuación de Navier-Stokes, tú puedes decir, esa es la parte cinética, esa es la parte de presión. Lo más probable, de manera general no se podría indicar, pero lo más probable es que tenga información cinética y de presión entre esa expresión, en general. ¿No? Por lo más probable es que dentro del modelo de fluido perfecto sí se puede interpretar. ¿Sí? Ya está. Entonces, bien, bacán. Con esto ya tenemos la expresión de tensor de energía momento para cualquier densidad lagrangiana y así es como la podemos ver, ¿no? Obviamente hay condiciones, ¿no? Hay una condición de acoplamiento mínimo, ¿ya? Y de repente es una de las expresiones más conocidas del tensor de energía momento. ¿No? Acoplamiento mínimo. Ya. Si bien es cierto, nosotros consideramos como un caso general que la densidad lagrangiana dependa de la métrica y de la primera derivada de la métrica. Un acoplamiento mínimo que establece que solamente va a depender de la métrica y no va a depender de la primera derivada, ¿no? Ocurre cuando la densidad lagrangiana de materia no depende de la primera derivada de la métrica. ¿Sí? O sea, la densidad lagrangiana de la materia es únicamente función de la métrica. En ese caso, esto se anula, ¿no? Y te queda una versión bastante conocida del tensor de energía momento. Esto es igual a menos 1 medio, la integral de d4 de x, la raíz de menos g, ahí está la acción. Claro, es la acción. Ya está. Y eso es mu delta g mu, ¿no? Donde sería esto acá, ¿no? Menos 2 entre la raíz de menos g, derivada de la raíz de menos g, Lm, delta de y, mu. ¿No? Que es una expresión bastante conocida siempre que el tensor de energía momento propuesto solamente dependa del tensor métrico y no de su primera derivada. Entonces, no se le llama acoplamiento mínimo. Hay otros tipos de acoplamiento, no es el único tipo de acoplamiento. Es el acoplamiento mínimo con la métrica. Hay acoplamiento mínimo con campos externos, hay acoplamiento no mínimo también con la métrica y con campos externos, ¿no? Es únicamente con la métrica, ¿no? Podría satisfacer acoplamiento mínimo con la métrica, pero no un acoplamiento mínimo con campos, ¿no? Que es otra cosa, ¿no?
Ya está. Lo bueno de esto es de que esa construcción de tensor de energía momento, cuando sacas la derivada covariante, te va a salir cero, ¿no? Entonces, tanto esa expresión como esa expresión satisface justo la condición de derivada covariante igual a cero, ¿no? Entonces, digamos que tenemos una formulación bien construida, ¿no?, del tensor de energía momento, y esa ecuación, ya que proviene de un formalismo lagrangiano, eso aquí describe la conservación ¿ya?, de la energía y momento. ¿Sí? Entonces es bueno que tenga una construcción de esa forma, ¿no? Porque al fin de cuentas cumple lo que estamos requiriendo, ¿no? A ver, vamos a aplicar esto para un caso particular, el caso electromagnético, ¿no? Entonces, para el caso electromagnético. ¿Ya? Ya, la densidad lagrangiana es una densidad bien conocida también. Densidad lagrangiana. El caso electromagnético, menos un cuarto, F mu nu, F mu nu, ¿no? Y este es el tensor electromagnético, que es en términos del potencial electromagnético también, ¿no? Si nosotros reescribimos un poco esto para poder ponerlo más bonito, sería algo así, ¿no? Sería, quiero usar índices abajo, así que voy a colocar esto, voy a colocar G mu alfa, G nu beta, F mu nu, F alfa beta, ¿no? Y tendríamos que aplicar eso, ¿no? Entonces, el tensor para el caso electromagnético, ¿ya?, sería, bueno, eso, ¿no? Tendríamos que variar eso, ¿no? Menos 2 entre la raíz de menos g, ¿ya?, derivada con respecto a la métrica, ya, de menos un cuarto, g mu alfa, g nu beta, f mu nu, f alfa beta. Coloqué esos términos para poder derivarlo, ¿no? ¿Ya? Y al final de cuentas encontramos... y además también tenemos que tener en cuenta el tensor electromagnético, ¿no? Esto vamos a ver. Ya. Aquí creo que faltaba... Aquí lo voy a colocar únicamente como observación, ¿ya? Aquí hay un cálculo, ¿no? La derivada con respecto a la métrica de la raíz de menos g es una expresión conocida, ¿ya? Es una expresión conocida. Es menos 1 sobre, ¿no?, la raíz de menos g de y mu nu, no, y esto de acá, espérate, lo había apuntado por otro lado, creo. Creo que no lo apunté. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Acá solamente derivado, simplemente con respecto a y mu nu, y he derivado el determinante de la métrica, ¿ya? Ese tensor de energía-momento, el campo electromagnético, va a ser, cuando se deriva esto de acá, ¿no?, te va a quedar algo así como lo siguiente, ¿no? Te va a quedar un F alfa mu, un F alfa nu, menos un cuarto de G mu nu, F alfa beta, F alfa beta. ¿Sí? Solamente es derivando esto con respecto a la métrica y llegamos a esta expresión de tensor electromagnético, ¿no?
Y lo bueno de esto, que en efecto, obviamente, el proceso electromagnético también cumple la condición de conservación de energía, ¿no? ¿Qué más? Tenemos otro tipo de densidades lagrangianas, como te he mencionado, tenemos densidades de materia, ultrarrelativistas, tenemos fluidos perfectos, tenemos varios tipos de densidades de materia, ¿no? La idea está en que una vez que tengamos el formalismo lagrangiano, podamos construir el tensor de energía-momento, ¿no? Ese de aquí es un caso muy, muy conocido en este caso, ¿no? A ver, para el caso de fluido perfecto, ¿ya? Esto de aquí es un modelo, modelo ideal de materia, ¿ya? Tal que digamos que está constituido por un sistema de partículas que están todas localmente en reposo, ¿no? Sistema de partículas, todas localmente en reposo. Entonces, lo que se entiende es lo siguiente: si es que nuestro espacio-tiempo no está conformado por algo, ¿no? O sea, si estuviera conformado por algún tipo de materia, entonces un buen candidato sería un fluido perfecto, ¿no? El equivalente al éter, ¿no? Pero se propone un modelo de fluido perfecto generalmente para estudiar algunos tipos de homólogos cosmológicos o variaciones del fluido perfecto convencional, ¿no? Para estudiar homólogos cosmológicos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, este fluido solo tiene densidad de energía y presión isotrópica. ¿No? Entonces quiere decir que es como una especie de materia completamente uniforme, que es si te ubicas en cualquier punto, la densidad de materia alrededor de ese punto es completamente la misma que si fuera ese otro punto, ¿no? Es completamente uniforme, a eso se refiere como presión isotrópica, ya, ¿no? Este tensor de energía-momento construido bajo estas condiciones también es una expresión bastante conocida, ¿no? Es así, ¿no? Acá tendrías la densidad de energía, la presión ejercida por esa energía, acá tendrías los vectores de cuadrivelocidad, ¿no? Y acá tendrías nuevamente esta presión G1, ¿no? Ese famoso tensor de energía-momento que se obtiene a partir de la siguiente densidad lagrangiana. Se puede obtener a partir de una densidad lagrangiana de fluido perfecto de la forma de menos la integral de la raíz de, derivada, ¿no? Derivada 4 de x, la raíz de menos g de la densidad, ¿no? Únicamente de la densidad de materia, ¿sí? Entonces, a partir de esta acción, tú puedes derivar el tensor de energía-momento, ¿no? Que sería interesante que lo hagan, ¿no? Como tarea, ¿no? ¿Sí? Esta es la densidad de energía. Ahora, en la práctica, la mayoría de sistemas ya están bastante estudiados. Si tú quieres describir un espacio-tiempo en el cual no solamente hay curvaturas, sino también hay un tipo de densidad de energía particular, puede ser bariónica, puede no ser bariónica, puede ser electromagnético o no, simplemente lo agregamos a la acción, ¿no? De 4x, la densidad imaginada de
tensor de Einstein más la densidad de materia, todas las que pueden haber. Hasta aquí es un acoplamiento no mínimo en el campo, ¿no? Esto literalmente está el campo no gravitacional, sino que describe la materia alrededor del espacio-tiempo, ¿no? Entonces podríamos ir agregándole mucho más términos, y tener una acción lo más general posible. ¿Ya? Hay un gran problema con respecto a agregarlos a mano. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que partículas, fotones que describen una radiación electromagnética o sistemas con espines, etc., o modelos un poco más cuánticos porque hay densidades lagrangianas cuánticas, probablemente no interactúen con el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, no deberían poder ser incluidos acá, ¿no? Cuando se incluyen, se dice de que estamos dentro de un entorno semiclásico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son elementos que no deberían interactuar con el campo radiatorio. ¿Por qué? Porque tienen ingredientes cuánticos, ¿no? De repente está el campo de Dirac, ¿no? O están otro tipo de campos que no se espera que se interactúen con el espacio-tiempo, ¿no? Entonces se coloca un límite semiclásico porque no es, si te das cuenta, toda la teoría de Einstein, esta ecuación de acá, es completamente clásica, ¿no? Si es que esto aquí que describe toda la geometría, no hay ningún ingrediente cuántico en toda la información. Entonces los ingredientes cuánticos deberían ser a partir de introducciones de la densidad de energía cuánticas. Si tú introduces eso, ya no estás dentro del entorno clásico, como lo describe Einstein, ya estás dentro del entorno semiclásico, ¿no? Y es aquí donde muchos tienen frenos para poder analizar, ¿no? ¿Por qué? Porque aseguran de que no es necesario hacer eso, porque no estamos dentro del entorno clásico, simplemente por eso, ¿no? Y no deberíamos mezclar la teoría de la relatividad con la teoría cuántica, no por lo menos a esa escala. Si hubiera alguna relación en una escala distinta, eso ya no sería dentro del entorno de la relatividad general, tampoco sería dentro del reino de la mecánica cuántica, sería dentro del reino de una teoría que modele la unificación de ambas, ¿no? Que es la teoría de cuerdas, ¿ya? U otras que hay, ¿no? Entonces, esta adición de densidades lagrangianas es netamente entorno clásico, ¿no? A pesar de eso, sí se estudia bastante ese tipo de configuraciones, a pesar de que muchos investigadores no están de acuerdo. Y se estudia, ¿por qué? Con el objetivo de buscar algún tipo de grieta en la teoría de la relatividad general, ¿no? Se busca grietas teóricas que nos permitan hacer otro tipo de análisis, ¿no? Sí se hace igual, ¿no? Yo también las hago, ¿no? Ahora, acá tengo una deducción un poco de eso, pero creo que mejor lo dejo como tarea, ¿ya? Lo pueden ver también, esto de aquí también lo pueden ver en el Schultz, ¿ya? Hay un libro que se llama Ray de Invierno, que también está muy bueno para poder estudiar. Introducción, esa es introducción a la relatividad general, pero ese aquí era ese primer curso, me parece, ¿no? Primer curso de la relatividad general se llama eso. The First Course of General Relativity, ¿no? Entonces, estos de acá son, digamos que los libros iniciales, ¿no? Para poder, y está todo esto, está toda la demostración de aquí también, ¿no? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es, si ya te diste cuenta, hemos aplicado para dos tipos de densidades lagrangianas, lo que voy a hacer ahora es el límite newtoniano, ¿no? Que ese es el objetivo de la clase del día de hoy, ¿ya? Obviamente, la teoría de relatividad general de Einstein no tendría ningún sentido si no tuviera una conexión con la mecánica de Newton, ¿no? ¿Por qué? Porque la mecánica de Newton es consistente, o sea, sí lo es, ¿no? Se han podido describir muchos fenómenos en tierra con la mecánica newtoniana, y que es una teoría gravitacional. Eso es otra teoría gravitacional, así que tiene que haber
una región de validez común, ¿no? Entonces vamos a por eso. Un ratito. Vamos a colocar acá límite newtoniano de la relatividad general. Ya, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a analizar el caso más conocido de las ecuaciones de Newton, que es el caso de una partícula libre, ¿no? En la teoría de Newton, una partícula libre es una partícula que no interactúa con nada, ¿sí? ¿No? Entonces, dentro de la mecánica de Newton, partícula libre es una partícula, ¿no?, que se mueve con una cierta velocidad, no interactuando, ¿no? Es un buen modelo inicial para poder estudiar. El tema está en que cuando tú estudias la partícula libre sería la caída libre dentro de la relatividad general, de manera local. ¿Por qué? Porque una partícula libre dentro de la teoría general de la relatividad sería un cuerpo que está únicamente inmerso por el espacio-tiempo, ¿no? Y únicamente influenciado por su espacio-tiempo local, ¿no? Solo influenciado por su espacio-tiempo local. Por su espacio-tiempo local. ¿No? A una partícula libre sí puede acelerar, porque está influenciado por su espacio-tiempo local. En cambio, una partícula libre dentro de la mecánica de Newton es una partícula que no interactúa, por tanto no tiene fuerza resultante y por tanto su velocidad es constante, ¿no? Eso no ocurre dentro de la mecánica. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, si yo pudiera escribir el movimiento de esta partícula, tendría una cierta geodésica, ¿no? Entonces, vamos a analizar la geodésica de esta partícula, ¿no? Entonces, para eso planteamos la ecuación de la geodésica. Entonces, la ecuación geodésica, obviamente para la ecuación geodésica tenemos que usar un parámetro afín, ¿no? En ese caso vamos a usar el tiempo propio, ¿ya? El tiempo propio es el tiempo medido por un observador en la partícula, ¿no? Es propio, ¿no? Usando como parámetro afín el tiempo propio. Parámetro afín al tiempo propio. ¿Sí? Ya, la ecuación era así, ¿no? Esto era segunda derivada de x mu de tau cuadrado más gamma. Esto aquí era mu alfa beta. Y acá tendrías 1 dx alfa de tau dx beta de tau, ¿no? Igual 0. Esa es la ecuación de la geodésica. Eso lo dedujimos la clase anterior. ¿Sí?
Y es lo que va a describir el movimiento de la partícula. Si ya halláramos x mu, estaríamos hallando la trayectoria de la partícula de una partícula libre, ¿no? Ahora, vamos a imponer condiciones. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es aproximarme lo más posible al límite newtoniano. Y aproximarme sería decir de que las velocidades de esa partícula son mucho menores a la velocidad de la luz. Primera aproximación. Entonces, mis condiciones. Entonces, donde derivada de xi respecto de tau son mucho menores que c. Y acá hay una notación ya bastante usual. Generalmente se usan índices griegos para recorrer los números de 0, 1, 2 y 3. Y se usan índices latinos, aquí nomás, para indicar el 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, esto de aquí sí se está refiriendo a la velocidad de la partícula, ¿no? La componentes 1, 2 y 3, ¿no? Que son las tres componentes espaciales, ¿no? Entonces, esto corresponde a la aproximación falta todavía más condiciones, ¿no? Porque no es lo único, ¿no? Dentro de la aproximación newtoniana, también lo que ocurre es de que el d de tau se aproxima bastante al diferencial de t. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente es el tiempo propio. Para un sistema newtoniano, el tiempo es absoluto. Por tanto, el diferencial o el tiempo propio coincide con el tiempo convencional. ¿Ya? ¿Ya? Este t es así nomás, ¿no? Tiempo propio es tiempo absoluto. ¿Ya? Bueno, pues lo que yo voy a hacer ahora es, vamos a reemplazar aquí, ¿ya? Para x, para mu igual a y, ¿no? Vamos a reemplazar esto, ¿no? Para mu igual a y. Entonces, coordenadas únicamente latinas y 1, 2 y 3 nada más, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente, tendríamos segunda derivada xi de tau cuadrado más los símbolos de Christoffel. Vamos ya a pasar al otro lado de la igualdad mejor, menos gamma i, eso sí es alfa beta. O sea, si te das cuenta, esta de aquí es una ecuación, acá hay 4 ecuaciones, ¿está bien? Acá tenemos 4 ecuaciones, uno para cada mu, ¿no? Mu 0, 1, 2, 3, ¿no? Y lo que estoy haciendo es voy a tomar los de acá, ¿sí? Las tres últimas ecuaciones. Entonces, con eso tendríamos gamma i, alfa beta, de x alfa, de x beta. Ya está. Y ahora lo que voy a hacer es, vamos a intentar expandir un poco esos términos, ¿ya? Y así, este es un poco más largo, ¿no? Voy a separar las partes temporales de las partes espaciales, ¿no? Si te das cuenta, acá tengo parte espacial y parte temporal. Entonces lo que voy a hacer es así, gamma i, voy a separar el 0, 0, de x0, de tau, de x0, de tau. Entonces únicamente para alfa 0, beta 0. Para alfa i y beta 0, o beta 0 y alfa j, por ejemplo, y te vas a dar cuenta que debido a que los símbolos de Christoffel conmutan, porque estamos considerando una conexión de Bich-Bita, y estos términos de derivada también conmutan, vamos a tener términos cruzados del 0 con los i's 2 veces. Entonces eso simplemente se va a colocar de esa manera, ¿no? Menos 2 veces el gamma y 0 alfa de x0 de tau de x alfa de tau, ¿no?
Y por último tenemos todos los términos espaciales, ¿no? Sería menos el gamma y jk de xj de tau de xk de tau. ¿Sí? Ya está. Tenemos la segunda derivada de esa posición, que es igual a todos esos términos de acá. Ahora vamos a reescribirlos bonito, ¿eh? Sería como esto de acá, obviamente aquí no lo coloqué, pero tenemos el U0 es de x0 respecto de tau, ¿no? Y en realidad el U sub mu es de x mu respecto de tau, ¿no? Esa es una condición ya conocida, ¿no? Esto lo hemos construido en la clase anterior incluso, ¿no? Entonces acá tendríamos, ¿qué cosa? Tendríamos menos gamma i 0, 0. Esto de acá es el U0 al cuadrado, ¿no? Menos 2 veces gamma i 0 alfa. Esto es un U0 u alfa. Y acá lo voy a colocar acá mismo. Menos un gamma i jk, el UJ, U sub k, ¿no? Ya, pero este U0 y esos U0 y su alfa se pueden relacionar. ¿Cómo así? Estos de aquí son símbolos de Christoffel de orden. Ellos tienen orden de velocidad al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerda de que el U sub i, ese aquí es el término B sub i. ¿Sí? Entonces, estos dos todos esos componentes tienen términos de velocidad al cuadrado. ¿Ya? Como son velocidades muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz, entonces se van a despreciar. Estamos aproximándonos al límite newtoniano. ¿Ya? Luego, tenemos por aquí otros términos también que se van a ir anulando, que en este caso sería esto de acá. ¿Ya? Esto de aquí, una cosa importante, este alfa, esos son los términos cruzados, ¿no? Son términos cruzados de la parte temporal con la parte espacial. Entonces debería haberle puesto así. Así tenía que haberle puesto. ¿Sí? Pues son términos cruzados, de la parte temporal con la parte espacial. J, aquí está bien, J. ¿Ya? Ya está. Entonces, esto ocurre exactamente lo mismo. Esa es una conexión, ¿ya? Pero el gamma I0J también se va a anular, ¿no? Eso se puede demostrar, ¿no? Entonces, se puede demostrar que el gamma en la aproximación newtoniana, ¿no? I0J, recordando que la conexión es tipo Levi-Civita, en este caso la forma que tiene son la forma de los símbolos de Christoffel, ¿no? Que sería un medio de G y mu. ¿Qué más? Y alfa voy a colocarle para seguir esto. Y alfa, 0, 0 alfa, j, 0 j, l. ¿No? Estos son los símbolos de Christoffel para IJ, ¿no? Pero claramente esto de acá, cada término se va a hacer 0, ¿no? ¿Por qué? Porque primero son términos donde la métrica no va a depender del tiempo. ¿Y esto por qué no debería depender del tiempo la métrica? Porque en el límite newtoniano se espera de que, debido a que el tiempo propio coincide con el tiempo absoluto, los términos de métrica sean localmente Minkowski. Y localmente Minkowski, las primeras derivadas no deberían ser, son 0, ¿no? Entonces, localmente Minkowski, esto aquí es 0. Entonces se va a terminar anulando, cada uno de esos términos se va a anular y todos se van a anular. ¿Sí? Y eso es por localidad, ¿no? Entonces me está quedando una ecuación que en general no la puedo cancelar.
¿no? Por lo menos a primera orden, pues, ¿no? No estamos... Si analizamos el caso completo de localmente Minkowski, ese también se va a cancelar, pero este es el término, este es el leading term, ¿no? Es el término predominante, ¿no? Respecto al resto. Entonces me voy a quedar con ese término predominante, ¿no? Entonces me va a quedar así, ¿no? De xi, esto es igual a menos gamma i 0, 0 por u0 al cuadrado. ¿Sí? Ya está. El U0, el U0 es igual a la velocidad de la luz. ¿Sí? Es el U0. ¿Ya? O por lo menos proporcional a la velocidad de la luz. Entonces, tendríamos d cuadrado de xi. Permíteme un ratito. Menos c cuadrado, gamma i 0, 0. ¿Ya? Ya, entonces estoy llegando hasta acá. Ahora, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Esto obviamente es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Y están encontrando de que una partícula libre dentro del modelo newtoniano no es igual a cero a primer orden. O sea, eso correspondería la aceleración de una partícula libre. Que esta es la primera gran diferencia con la teoría de Newton. Para Newton la partícula libre no interactúa, por tanto no hay fuerzas y por tanto no acelera. Dentro de la localidad de Minkowski, esas partículas libres con las mismas condiciones sí están acelerando, ¿no? Pues no necesariamente tienen que ser cero. Ahora, vamos a desarrollar un poco ese término, ¿no? Entonces, siguiendo los símbolos de Christoffel, bueno, aquí lo voy a apuntar mejor porque si me olvido estos términos, ¿no? Gamma mu alfa beta es igual medio de y mu nu, g alfa nu coma beta, g beta nu coma alfa, menos g alfa beta, coma nu. Listo. ¿Ya? Esos son los coeficientes de la conexión tipo Levi-Civita, también llamados los símbolos de Christoffel. ¿Ya? Le vamos a hallar este término, gamma i 0, 0. ¿Ya? A ver, vamos a reemplazar. Sería un medio g i nu, ¿cierto? Nu. G 0, 0 nu, 0 nu, coma 0, más, ¿cierto? G0 nu, coma 0, ¿no? Alfa, beta, sí. Menos G0, 0, coma nu, ¿sí? Ya está. Entonces, a ver, ¿qué más nos sigue? Obviamente voy a separar en dos términos. Vamos a hacer algo muy parecido, ¿no? Tengo uno así, G. Voy a separar en nu ceros, porque si te das cuenta la sumatoria para nu corre desde 0 hasta 3. Entonces voy a hacer esto. Voy a hacer I0, G00, 0, menos G00, 0, menos, bueno, más G00, 0, menos G00, 0, se va a cancelar y te va a quedar únicamente ese término. Y le tienes que sumar el 1 medio de G y J de G0J, 0, G0J, 0, es el doble, G0J, 0, menos el G00, J. ¿Sí? Y bueno, esos términos se van a anular. ¿Por qué? Porque estamos
la métrica es muy cercana a Minkowski y es una métrica diagonal. ¿Ya? Entonces, esos términos se van a cancelar, ¿no? Entonces se van a quedar así. Y 0, 0. Y te va a quedar... te va a quedar ese término. Menos un medio G y 0, G0, 0,0. Y de acá se va a cancelar este. Y te va a quedar menos un medio G y J, 0, 0, J. ¿No? Acá me falta un término. No. Debido a que estos términos son diagonales, ¿ya? A ver, aquí déjame ver, no sé que me equivoque. Ah, claro. G y 0. Obviamente esto es 0, pues, ¿no? ¿No? Recuerda, la métrica es Minkowski, ¿no? Entonces, el G1 sería algo así, ¿no? Menos 1, 1, 1, 1, y acá puro 0, y acá puro 0, ¿no? Pero los términos que están cruzados en el tiempo y espacio, que son los de acá, son todos ceros, ¿no? Entonces todo eso se anula. Se anula y te está quedando ¿cuánto? Te está quedando menos un medio de G y J, G00, J, ¿no? Ya está. Ocurre exactamente lo mismo. Los términos I, J, los únicos que sobreviven son los que son iguales, ¿no? Solo sobreviven estos. Entonces, necesariamente eso tiene que ser igual a menos un medio de G y I. Aquí ya no es sumatoria. G00 I. ¿Está bien? Sí o sí, solo sobreviven los términos que son iguales. No van a sobrevivir los demás cruzados, ¿no? Porque estamos en una métrica diagonal. ¿Ya? Con esto ya tengo una expresión para la segunda derivada, la aceleración de la partícula. ¿Ya? Entonces, por acá. Para un campo débil, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta acá? Solamente para chequear, hemos estudiado la partícula libre dentro de la teoría de Albert Einstein, ¿no? Encontramos que esa partícula, a pesar que es una partícula libre, está acelerando. Y una de las condiciones que hemos colocado es, primero, estamos localmente en Minkowski, por tanto es diagonal. Segundo, estamos considerando velocidades muy por debajo de la velocidad de la luz, pero eso solamente es información de la partícula, ¿no? De la partícula que está moviéndose. Todavía no hemos dado información del campo, ¿no? Entonces, para dar información del campo es justamente lo que decimos acá. Tenemos que hablar de un campo débil, ¿no? O sea, que la métrica sea Minkowski más una cierta variación, ¿no? Donde este término es mucho menor que el término de Minkowski, ¿no? Estamos hablando de pequeñas desviaciones respecto a Minkowski, ¿no? Estamos hablando de la aproximación de campo débil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Si G mu es la métrica de Minkowski y esa es la variación, tengo que el G00 es eta 00 más H00 obviamente, y si yo derivo respecto de I, esto va a ser 0 y te va a quedar así. Y eso es 0 porque es la métrica de Minkowski, ¿no? Es menos 1, 1, 1, 1. Es constante, ¿no? Entonces el G00I es H00I, ¿no? Entonces con eso ya tengo este término, o ese término de acá, ¿no? Ya tengo eso. En términos de la desviación respecto a Minkowski, ¿no? Luego, vamos a llamarle GI, caballero. Sí. ¿Ya? Le vamos a llamar GI a la aceleración. ¿Sí? Esto de acá le vamos a llamar
la componente yésima de la aceleración. Pero eso ya es una componente. ¿Está bien? Oye, ¿y por qué le pongo G? Por la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Es la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Esa tiene que ser la aceleración de la gravedad. Porque estamos en un fenómeno de caída libre, ¿no? O fenómeno de partícula libre, ¿no? Que se le llama es una caída, ¿no? Entonces, esa es la aceleración de la gravedad respecto al tiempo, ¿no? Y es la componente yésima. Y estamos encontrando que esa componente es menos c cuadrado gamma i00, ¿no? Y ese gamma i00 es esto de acá, ¿no? Ya estamos expresando esta componente de la aceleración de la gravedad en términos de la desviación respecto a Minkowski. ¿Sí? Entonces, se puede obtener de que el GI va a ser igual a menos c cuadrado, con ese menos, bueno, con todo esto sería más un medio, ¿sí? De GI, es que pone JJ, ¿ya? JJ, G00, 00J, ¿ya? Ya está. Pero esto de acá es esto, ¿no? Lo vamos a colocar. H00I. O sea, ese término es H00, ¿no? Ahora, ese término de acá, en la aproximación, tú lo puedes cambiar por la métrica de Minkowski. En esa primera aproximación. Entonces, tendrías al final esto, ¿no? C cuadrado sobre 2, eta I, H00, ya está. Entonces, el término de aceleración es expresado en términos de la métrica de Minkowski y de la desviación respecto a Minkowski, en su primera derivada, ¿ya? Entonces, vamos a hablar del límite. Ahora sí, el límite newtoniano, ¿no? En el límite de Newton, ¿qué tengo? A ver. Tengo que, bueno, se propone una métrica de esta manera, ¿no? Vamos a desviar la métrica respecto de Minkowski, ¿no? Sería menos, ponle 1 menos H00, C cuadrado de dt cuadrado, más NI, más HI de XI, es NIJ, J de XI de XJ, ¿no? Esto, ¿ya? Tenemos esta métrica, es una desviación respecto a Minkowski, ¿sí? Acá tenemos 1, su desviación, la métrica de Minkowski en el espacio tridimensional y su desviación, ¿no? Y nuevamente, diagonal, ¿no? Que tiene que ser diagonal. Entonces, cuando nosotros usamos esa métrica y comenzamos a construir todos las ecuaciones de Einstein, porque ya tenemos las ecuaciones, pues, usando G mun u igual a R mun u menos un medio de G mun u por R, vamos a considerar el concepto como lógica cero, por ahora, ¿ya? Entonces, yo puedo encontrar que se puede determinar, esto de aquí es bastante cálculo, es cosa que lo copio porque yo no lo recuerdo, que el tensor de Riemann, mu 0, alfa 0, es de la siguiente forma, ¿no? Es un medio de h mu 0, 0 alfa, menos h mu alfa, 0, 0, menos h 0, 0, mu alfa, y más h0 alfa, mu 0. Ya está, ¿ya? Esta es la aproximación del tensor de Riemann para un campo débil, ¿no?
en términos de las desviaciones de Minkowski. ¿Sí? Entonces, yo con esto, yo puedo contraer y armar mi tensor de Ricci. Vuelvo a contraer con esta expresión y armo mi escalar de curvatura y tendría mis ecuaciones, ¿no? Entonces, si hacemos un poco lo que te acabo de decir, ¿ya? Y reemplazamos lo que hemos estado diciendo, se puede demostrar de que sale esto. H00 mu por alfa. ¿Sí? Todo se reduce a esto. ¿Ya? Bueno, simplemente luego, como te dije, ¿no? Contraemos el R00 sería el R mu 0, ¿no? Y eso es lo mismo que tener un G alfa mu R alfa 0 mu 0, que es justamente esto, ¿no? Eso aquí es justamente esto, que es esto. Cambias de orden aquí, cambias de orden acá, no pasa nada si es que tú cambias de orden, ¿ya? Y vamos a construir eso en términos de eso, ¿no? Entonces el R00, ¿a qué sería igual? Sería G alfa mu, ¿no? Y esto de acá sería esto, ¿no? Si tú permutas estos dos de aquí, tenemos antisimetría, ¿no? Entonces tendríamos que colocarlo menos, ¿no? Sería menos un medio de H00, mu alfa, ¿no? Y ahora, esto es, como tienes la métrica acá, tú podrías subir el índice, ¿no? Sería menos un medio H00 alfa. Esa métrica sube el índice de alfa, ¿no? Lo mismo, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver. Ya, y este H00, ¿no? Lo puedes escribir de la siguiente manera, ¿no? Acá tenemos esto, sería menos un medio, ¿ya? Debido a que esta métrica es cercana a Minkowski, si la puedes escribir en términos de G o en términos de N o de eta, ¿no? ¿Qué sería así, no? Eta alfa mu H00 mu alfa, ¿no? Pero ¿esto de qué cosa es? Esto de aquí sería menos un medio de eta alfa mu. Esto es derivada respecto de mu, derivada respecto de nu, de H00. ¿Sí? Entonces, como estamos hablando de un sistema de materia, obviamente los términos cruzados no van a existir por este eta, y tú puedes reducir esta expresión únicamente a los términos no cruzados, ¿no? Recuerda que aquí es una suma, ¿no? Suma desde alfa 0 a 3, suma desde mu a 0 a 3, tú puedes expandir la suma, y recuerda que los términos cruzados se van a anular, solo te van a quedar los iguales nada más. Entonces se puede obtener lo siguiente, se puede obtener que esto es menos un medio, ¿ya? De delta I, H00, ¿no? Que solamente sobreviven los términos lineales, ¿no? Los términos con respecto al tiempo, no. ¿Por qué no sobrevive el alfa 0 y el mu 0? Porque estamos hablando de un campo débil. Ese campo débil no está en movimiento, es estático, ¿no? Un campo débil estático. Si es un campo débil estático, las derivadas temporales se anulan. Entonces, como acá tienes derivadas temporales, se va a anular. Y como tampoco están los términos cruzados, los términos cruzados se van a anular y solo sobreviven las partes espaciales, ¿no? Entonces estamos encontrando que el R00 es de la forma menos un medio de delta I de H0. Y obviamente, esto de acá es laplaciano, ¿no? Esto de aquí, el R00, es lo mismo que decir menos un medio laplaciano de H00.
Porque recuerda de que este y ya son derivadas espaciales, no son derivadas temporales. Esto ya es laplaciano. Lo que estoy haciendo acá es estoy construyendo una expresión que sea similar a Newton. Ya por lo menos ya tengo ese laplaciano, ¿no? ¿Por qué? Porque mi objetivo es construir el potencial gravitacional, ¿no? Ese es el objetivo de esa parte. A esto le vamos a llamar 2 asteriscos. ¿Ya? Ya está. Ahora, vamos a usar una expresión que yo encontré por acá. Me parece que la escribí aquí. ¿Ya? Este de acá era sí. 00i, ¿no? Esta de acá, ¿no? Este de aquí es asterisco. Y esta de acá es 2 asteriscos. Ahora voy a juntar la expresión asterisco con la expresión 2 asterisco. ¿Ya? A ver. Seguimos dentro del límite de Newton, ¿ya? Ya está. Entonces, ya estamos acabando. Entonces, asterisco y 2 asterisco. ¿Qué obtengo? ¿No? A ver, esto de aquí lo derivo, ¿no? El GI lo voy a derivar con respecto a I. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener la segunda derivada que está allá, pues, ¿no? Entonces, agarro y digo, vamos a derivar con respecto a XI, ¿no? C cuadrado sobre 2, eta y I son constantes. Y me está quedando H00 y I, ¿cierto? ¿No? Eso es una derivada, una primera derivada y estoy agregándole una derivada más, ¿no? Ya, pero esto, a ver, C cuadrado sobre 2, ya, y este H00 en segunda derivada vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser menos 2R00, ¿no? Sería menos 2R00. ¿Sí? A ver. Y estamos obteniendo lo siguiente. Delta de GI, delta de XI. Este 2 se cancela con este 2. Me está saliendo menos C cuadrado. Menos C cuadrado. Para este punto, el eta y I son los términos de la diagonal, ¿no? Ese es 1. ¿Ya? Entonces acá te va a quedar R00. ¿Ya? Esto de acá es la divergencia, ¿no? Esto de aquí, este R00, estoy encontrando que es de la forma menos 1 sobre C cuadrado, ¿ya? Y eso es derivada de G de I respecto a XI. Acá tienes 3 términos, eso es así, ¿no? G1 respecto a X1 más delta de G2 respecto a X2 más delta de G3 respecto a X3, de X3. Esto es divergencia. Esta es la divergencia de la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Es la divergencia de la aceleración de la gravedad. Estamos encontrando que el término 0,0 del escalar de curvatura, del tensor de Ricci, es proporcional a la divergencia de la aceleración de la gravedad, ¿no? Ahora, y aquí vamos a hacer una consideración, ¿no? Yo para poder construir esto necesito proponer un tipo de materia, ¿no? Entonces vamos a proponer la materia del tipo fluido perfecto, ¿sí? Entonces vamos a considerando las componentes
componentes del tensor de energía-momento de un fluido perfecto. Cuando tú propones esos componentes, satisfacía la ecuación que habíamos colocado por acá, que era el T mu nu, era densidad más presión, U sub mu, bueno, vamos a colocarle índices arriba mejor, mu nu, U sub nu, más P, G mu nu. ¿Sí? Eso es el tensor de energía-momento para un fluido perfecto, ¿no? Como estoy analizando los términos 0, 0, ¿no? Lo estoy analizando, entonces voy a enfocar en el T00. Cuando tú desarrollas el T00, te va a salir ρ por C cuadrado, la densidad de energía por C cuadrado. ¿Sí? Solamente el término 0, 0, para un fluido perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya, ¿qué es lo que tenemos? Eso de aquí también es un cálculo aparte, pero lo voy a colocar por ahora. Se puede demostrar, eso de aquí ustedes lo demuestran. Se puede demostrar que R00 es proporcional a T00 menos un medio de G00 por T, ¿no? ¿Qué cosa es T? Vendría a ser la contracción del tensor de curvatura. ¿Sí? El tensor de energía-momento. ¿Ya? Cuando reemplazamos los términos que ya habíamos encontrado, como el R00, que estaba en términos de la divergencia de la gravedad, y encontramos otro término de R00 en términos de tensor de energía-momento, ¿ya? Se puede poner lo siguiente, ¿sí? Voy a encontrar dos expresiones de R00 donde este factor de proporcionalidad es justamente el de acá, fue la condición inicial. Mi condición inicial era de que el tensor de Einstein debería ser proporcional al tensor de energía-momento, ¿no? ¿Por qué? Porque la mecánica de Newton proviene también de una ecuación similar, donde el laplaciano, que describe todo el campo gravitacional, su equivalente a esa geometría, es igual a 4pi por g por la densidad de materia, ¿no? Donde está toda densidad de energía, ¿no? Está toda la parte de materia y demás, ¿no? Que justamente es esta parte de acá, ¿no? Entonces, la condición era de que sean proporcionales. Entonces, esa proporcionalidad sale de acá, ¿sí? Ese es el mismo K, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, encontramos, ¿qué cosa? A ver, obviamente el T mu mu va a ser el T00 más el T11 más el T12. El tema está en que, debido a las condiciones de nuestro problema, esto es prácticamente igual al T00. Y los términos IJ prácticamente se desprecian. Se desprecian los T y I. Prácticamente sí. ¿Sí? Entonces, el R00 es igual a esta constante proporcionalidad, el T00 menos un medio de G00, ¿ya? Por el T00. ¿Sí? Tendría que subir y bajar índices. Vamos a subir, bajar índices, vamos a colocar la métrica de Minkowski para subir el índice y voy a llegar a esto. ¿Ya? Vamos a llegar a esto. Vamos a llegar que esto va a ser
un medio, ¿ya?, de K por el T 0, 0. ¿Sí? Operando un poco, recuerde que se aproxima a Minkowski, se va a llegar a esto. ¿Ya? Y para un fluido perfecto, porque fue nuestra condición, el T00 era ρ c cuadrado. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a un medio de K, ρ por c cuadrado. Listo. ¿No? Estoy encontrando, por un lado, una expresión de R00, donde el lado derecho es únicamente gravitacional, y otra expresión de R00, donde su lado derecho es únicamente de materia. Acá solamente hay descripción gravitacional y acá solamente hay descripción de materia, por la densidad de materia. Son iguales entonces, ¿no? Entonces 1 sobre c cuadrado, la divergencia de G va a ser igual a, bueno, menos, ¿no? Ponle menos acá. Medio de K, ρ por c al cuadrado. La aceleración de la gravedad, recuerda de que en Newton se define... ¿Mira esto? Se define una energía potencial gravitatoria, que era el menos... la fuerza en Newton era menos el gradiente de la energía potencial. ¿Cierto? Y este campo por unidad de masa, esto de aquí era el potencial gravitacional. ¿Está bien? Entonces lo que estoy encontrando, que esto que es la aceleración de la gravedad, es menos el gradiente del potencial. ¿No? Entonces tendrías esto, y G es menos el gradiente del potencial gravitacional. ¿Sí? Así era, pues, ¿no? Fuerza por unidad de masa, la fuerza era el gradiente de la energía potencial. Esa es energía. Cuando lo hacías por unidad de masa, este cociente era el potencial gravitacional. Por tanto, la aceleración de la gravedad era el menos el gradiente del potencial gravitacional. Entonces lo reemplazas acá. Está quedando menos un medio de K, ρ por c cuadrado. Entonces estamos en la divergencia del gradiente es el laplaciano, pues. ¿No? Y está quedando igual, ese menos se va, te queda un medio de K ρ por c cuadrado, multiplicado por c cuadrado, c cuarta. ¿No? Si hacemos la conexión con la teoría de Newton, esto debería ser 4pi ρ por 4pi por ρ, ¿no? ¿Cierto, no? 4pi por ρ, ¿no? Y simplemente despejamos K. Pi G, ¿cierto? G y ρ, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ¿no? 4pi G. Gracias. Entonces, simplemente despejamos K. Entonces, tanto, este K sería ¿cuánto? A ver, sería 8pi G sobre C cuarta. 8pi G sobre C cuarta. Por lo tanto, la constante que va acá vendría a ser esa. Tanto, la ecuación de Einstein, ecuación gravitacional de Einstein, es esta, ¿no? Tensor de mu es igual a 8pi por G sobre C a la cuarta de mu, ¿no? Toda la clase ha sido para eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho el día de hoy? Hice un resumen pequeño acerca de tensión de energía momento, más que nada para hablar un poco de cómo se construye y llegar a que la única posibilidad de constante de proporcionalidad tiene esos niveles de grandeza, le dicen ahí en Brasil. ¿Cómo le dicen acá? Escala, escala de energía, ¿no? Entonces, sí o sí,
la única forma de poder conectar dos sensores, donde uno esté descrito la parte geométrica y el otro esté descrito la parte de materia y energía, es consistente, sí, pero siempre y cuando sea esta expresión, ¿no? A partir de aquí, resolviendo esta ecuación para diferentes tipos de tensores de energía de momento, ya puedes hablar de soluciones particulares, ¿no? Soluciones de agujeros negros, de agujeros de gusano, de modelos cosmológicos y de cualquier materia del tipo exótica que pueda haber y que aguante esto, ¿no? Que aguante esa ecuación. ¿Sí? ¿Hay desviaciones de esta ecuación? Sí, hay desviaciones en la ecuación, pero por ahora eso es lo que tenemos. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, no sé si... Justo, el objetivo del día de clase de hoy era justamente llegar a esa ecuación, ¿no? La ecuación de Einstein. Claro, claro. En realidad es la misma desviación, solamente que asumes esta desviación, la reemplazas acá y encuentras ecuaciones tipo onda, ¿no? Porque tú sabes de que aquí tenemos términos de segunda derivada. Entonces, tenemos ecuaciones tipo onda, ¿no? En este caso lo hemos tomado únicamente como desviación. ¿Para qué? Para aproximar nuestros términos a Minkowski. Solamente lo hemos usado para eso. Generalmente el trabajo que yo hago, generalmente comienza a partir de acá, ¿no? Yo trabajo a partir de aquí. Tienes secuencia de Einstein, como dijo Esteban, puedes introducir ese término acá y hay ecuaciones gravitacionales. Puedes imponer condiciones, por ejemplo, que haya solamente campo electromagnético, resuelves la ecuación y una solución interesante es la ecuación tipo Reiner-Nusselt, ¿no? Que es un agujero negro cargado. Si le colocas, si dices que no hay nada no hay nada de materia, una posible solución es una ecuación tipo Schwarzschild, que es un agujero en el vacío, ¿no? Y demás. Hay muchas soluciones de esta ecuación, hay muchísimas. Sí, sí, BTZ en 3 dimensiones. Claro. Sí lo he visto, no lo he estudiado a fondo, ¿ya? Pero si mal no recuerdo, era un modelo de juguete, si mal no recuerdo, era un modelo de juguete para poder escalar de 3 dimensiones a 4, ¿no? Para poder hacer un rescalamiento. Eso es lo interesante de los sistemas que viven en regiones más pequeñas, como en 3 dimensiones, porque eso soporta 4 dimensiones, es de que hay muchos tipos de soluciones. O sea, hay muchas más soluciones en 3 dimensiones y en 2 que las que hay en 4. Y eso abre posibilidad a diferentes tipos de interpretaciones, ¿no? Pero no me acuerdo exactamente cuál es el agujero, o qué hacía ese agujero negro, pero sí escuché. Sí, bueno, de repente, no lo sé. Pero, claro, se busca que un agujero, que por lo menos que el espacio-tiempo sea cuantizable, sí se busca. Pero hay muchas otras maneras. Yo, por ejemplo, conozco una bastante interesante, que es la extensión de Lovelock. ¿Qué ocurre? Lovelock propone una extensión de curvatura para el modelo de gravedad de Einstein. ¿Qué es lo que dice? Que este término que está acá, este término como lo conocemos, el R mu menos un medio G mu R, ya si te das cuenta, todos estos términos tienen orden de curvatura R, ¿ya? Pero él hace una extensión en curvatura para n términos de curvatura. O sea, que digamos que tenemos un G mu nu y luego tenemos otro término, ponle G mu nu 1. Pero aquí hay multiplicaciones de términos de curvatura. Por ejemplo, algo así. R mu nu, R alfa B. Hay productos de términos de curvatura. ¿Por qué lo menciono? Porque esos términos
se ha visto que a este orden, bueno, en realidad al orden 2, son consistentes con teoría de cuerdas. O sea, las ecuaciones de teoría de cuerdas son exactamente las mismas que se obtienen para lazos cerrados que describen gluones. Son exactamente los términos que se dan, ¿no? Es por eso que se espera de que ese término sea una corrección cuántica, ¿no? Porque es consistente con teoría de cuerdas. BTZ también de repente, no lo sé, ¿no? Entonces, pero eso, por ejemplo, es un modelo, es una extensión en curvatura. Hay varias formas de poder extender el modelo de Einstein. Puedes agregar campos, puedes acoplarlos, o puedes extenderlos en curvatura, o puedes aumentar dimensiones. Hay muchas maneras, de poder, o incluso puedes agregarle material al gravitón. Hay varias formas, ¿no? Pero esta de aquí es una de las más interesantes para mí, en mi opinión, porque las ecuaciones que se obtienen son consistentes con teoría de cuerdas, ¿no? Entonces eso le da un poco más de validez, ¿no? Y así y demás, ¿no? Esto es lo que vamos a ver ya en la última clase, ¿ya? La clase 4, ¿sí? Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Sí? Ya, bueno, gracias.